Bienvenido a nuestro videoclip de servicio al cliente. En esta ocasión para compartir contigo un tremendo tema que te va a ser de mucha utilidad a la hora de tener unas exitosas interacciones de comunicación y de comprensión con nuestro cliente. Es el tema de la empatía. Vamos a hablar de la empatía y de su definición y lo vamos a diferenciar de otros conceptos que parecieran ser muy útiles en el servicio como la simpatía, pero que finalmente no es así. Lo que realmente es importante es desarrollar esta habilidad comprendida como empatía. ¿Qué es la simpatía? ¿Qué es la empatía? ¿Y cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Cuando yo le hago esta pregunta a los participantes de mis programas de entrenamiento, suelen decirme algo como esto. La empatía es como esa posibilidad de estar en sintonía con el otro, es caerle bien al otro, es ser agradable con el otro. Y entonces tenemos por entendido que eso realmente es simpatía. La empatía es algo muy diferente. La empatía la vamos a comprender mejor con este ejemplo que les voy a compartir. Lo ilustra muy bien. Digamos que se trata de un trío de amigos que van en un crucero y están allí en la plataforma superior y con el movimiento del barco, uno de ellos empieza a sentir que se le revuelve el estómago, se empieza a marear y se acerca al borde de la plataforma mirando hacia el mar. Y mirando hacia el mar porque está preparado a trasbocar o a devolver atenciones, a devolver la comida que tiene en el estómago. Cuando los dos compañeros lo están viendo, uno de ellos es empático y otro de ellos es simpático. ¿Qué hace el simpático y qué hace el empático? El simpático, dicen algunos, se pone a reír o se burla de él. No, ese sería el burletero, es una cosa diferente al simpático. El simpático, por definición, es una persona que entra en sintonía con él. Y si entra en sintonía con él, entonces lo que hace es que se va hacia el lugar donde él se encuentra, en el borde del barco, y al lado de él empieza a hacer exactamente lo mismo. Eso es ser simpático, estar en sintonía. Ser empático, que es el otro que queda allí, es actuar de una forma distinta. El empático lo que hace es que entiende la situación en que está su compañero, entiende que está mareado, que puede perder el equilibrio, que está al borde del barco y se puede ir abajo, que está corriendo peligro su vida, así que va, se acerca donde él y lo primero que hace es que le echa mano, lo asegura y luego le da algún medicamento para el mareo o le pone un paño frío en la frente, etcétera, etcétera. Ese es empático. ¿Qué es ser empático? Ser empático entonces es tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ver la situación desde el lugar del otro. Y eso hace una tremenda diferencia a la hora de construir relaciones ganadoras en nuestros procesos de servicio con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque si nosotros somos capaces de ver las cosas desde la perspectiva de él, podemos rápidamente interpretar cuáles son sus sentires y sus necesidades y de esa manera tratar de resolverlos. Cuando no somos empáticos, cuando no tenemos esa capacidad, entonces nos quedamos con nuestro punto de vista y no necesariamente es el punto cierto o real. Necesitamos comprender que el punto de vista del cliente lo lograremos identificar en la medida en que seamos capaces de ponernos en el lugar de él. Voy a poner otro ejemplo para que nos demos cuenta por qué muchas veces tenemos fallidas interacciones de servicio con nuestros clientes. Me van a seguir la línea que voy a hacer imaginariamente aquí con mi dedo. Si yo trazo esta línea, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Esta línea que estoy trazando es cóncava o convexa? Y cuando esto hago ejercicio, entonces la gente me responde rápidamente que es cóncava, no, que es convexa. Y la verdad es que todo depende del punto de vista de donde lo estés mirando. Si tú lo estás mirando de una posición desde acá, esta línea por supuesto que es convexa. Pero si tu observador está a este lado de acá, esta línea es cóncava. Entendamos el punto de lo que hay acá. Finalmente se trata de la misma línea, solamente lo que está cambiando es el punto de observación. Sucede con nuestros clientes cuando vienen con alguna problemática o con alguna situación. Si tú lo ves desde el lado de la empresa, lo estás viendo cóncavo, pero él lo ve desde el lado del cliente y él lo ve convexo. Y la única forma de llegar a un acuerdo frente a esas dos observaciones es a través de la empatía. La empatía significa que tú tengas la capacidad de desplazarte desde tu punto de vista hacia el punto de vista del cliente. No para darle la razón, sí para entender qué es lo que está viendo él. Y solo cuando tú hayas tomado esa iniciativa y con empatía hayas comprendido el punto de vista de él, tienes alguna probabilidad de que él se venga a tu punto de vista y entienda también tú por qué estás defendiendo la posición de la organización. Me explico con un ejemplo. Si el cliente llega alterado porque el producto no le llegó con las especificaciones con que se le había prometido, como lo decía el catálogo, como se le había prometido en la venta, entonces tú perfectamente puedes tener una posición no empática de simplemente decir, pero es que esas son las normas de la compañía y eso fue lo que se le dijo y es que además, y se generó un problema, se generó un conflicto que no tuvo solución. Pero si tú tienes empatía
y te pones en el lugar de él, puedes entender cuál es su situación. Su situación era que necesitaba eso para terminar un trabajo para un cliente que él tenía a su vez, o su situación era que quería ese producto para disfrutarlo con su familia, o deseaba de ese servicio para poder tener una atención con alguien a quien le iba a hacer ese presente. Y cuando tú ves esa situación, entonces tú puedes entender por qué él está en ese momento con los estados alterados emocionalmente hablando. Y cuando tú logras hacer eso, es muy probable que el cliente tenga la posibilidad de ponerse en tu lugar para comprender por qué la organización le está ofreciendo una solución como la que se está planteando en ese momento. Si tú le dices al cliente cosas como esto: señor, yo entiendo que usted pudo haber quedado muy mal con su cliente por el retraso que tuvimos en la entrega que se hizo. Eso yo lo entiendo perfectamente. No le estoy dando la razón todavía, pero cuando yo le digo eso al cliente, el cliente baja su estado de ánimo y está más dispuesto a escuchar la respuesta o la posibilidad de solución que yo le estoy planteando. En ese orden de ideas, señor cliente, yo quisiera que usted entendiera que como empresa no somos infalibles. Tuvimos un atraso involuntario por cierta situación que se presentó en nuestra planta y yo sé que usted puede comprendernos haciendo un esfuerzo para lograr solucionar esta situación en favor de las dos partes. Tenemos una solución que consiste en esto y en esto y en esto y va a estar disponible para usted. Y de por medio están nuestras disculpas por el mal momento que lo pudimos haber hecho experimentar. Y es muy diferente esa interacción. Y es muy probable que el cliente diga: ok, yo entiendo qué problemas tenemos todos en las organizaciones, yo quiero seguir trabajando con ustedes, pero quisiera tener la certeza de que este tipo de situaciones no se van a volver a repetir. Y hay posibilidad de negociar, y hay posibilidad de conciliar, pero todo parte de que tú tengas la habilidad de ponerte en el lugar de él, para ver su situación, para entender por qué su respuesta, para ver por qué está alterado. Cuando él sienta que tú te pusiste en el lugar de él, aunque todavía no le des la razón, tienes más posibilidades de que él comprenda tu punto de vista. Pero cuando tú te cierras a que él tenga que ver las cosas como tú las estás viendo, porque tú crees que tú tienes la verdad revelada, no va a haber fórmula de solución. Y lo que va a haber ahí es simplemente una interacción fallida con nuestro cliente, una mala experiencia de servicio que finalmente puede llevar al traste con todos los esfuerzos que ha hecho la organización por tener clientes leales. Te dejo esta reflexión para que lo pienses muy bien. Si trabajas por ponerte en el lugar del cliente, antes de darle una respuesta reactiva de primer momento, así el cliente llegue con un estado emocional que no sea el más adecuado para comunicarte contigo, si tú lo haces con empatía, perfectamente puedes darle la vuelta a una situación negativa y ponerla a jugar a favor de todos. Es la reflexión que te dejo en el día de hoy. Espero que trabajes por cultivar cada vez más esa habilidad de la empatía, que no es la simpatía, y que a partir de ello puedas construir unas relaciones de servicio, unas interacciones de servicio cada vez más memorables. Muchísimas gracias por tu atención y espero verte en nuestro próximo videoclip de servicio. Hasta pronto.